¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué nación grande hay como vosotros? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos, juicios justos como la ley que yo les estoy entregando a ustedes? La respuesta es ninguna nación como ellos. En esta mañana quiero hablarles acerca de la generación, acerca de 3 generaciones. Y voy a enfatizar la generación presente. Porque el jueves les hablé acerca de la oportunidad perdida. La oportunidad perdida que tuvieron los padres, que fue la generación pasada. Esa generación pasada tuvo la oportunidad y la perdió. Así que hoy quiero hablarles acerca de la generación presente. El libro de Deuteronomio nos habla de esas 3 generaciones. Es la generación de los padres, la generación de los hijos y la generación de los nietos. Los padres, cuando hablamos o cuando nos habla de los padres, nos está hablando de la generación pasada. Y esa generación pasada fue la generación que salió de Egipto. Tenían 20 años para arriba. De 20 años para arriba. Esa era la generación de los padres. Todos ellos, en el momento en que Moisés está repitiendo la ley y dictando todo lo que dice Deuteronomio, en ese momento toda esa generación ya había muerto. Por eso es que dieron vueltas en el desierto por 38 años, hasta que toda esa generación de 20 años para arriba que había salido de Egipto muriera. Si tenían 20 años cuando salieron, 20 años para arriba, más 40 en el desierto, quiere decir que los más pequeños, cuando llegaron los 40 años, tenían 60. Por eso, todos habían muerto, incluyendo al propio Aarón, María, Moisés, que todavía estaba vivo, pero ya iba a entregar también, iba a rendir cuentas, él iba a morir. Así que la generación pasada fue esa generación que había salido de 20 años para arriba de Egipto. Ya estaban muertos. La generación presente eran los hijos. Y esa fue la generación que salió de Egipto de 20 años para abajo. De 20 años para abajo. Esa generación, en el momento en que Moisés está hablando, estaban entre los 40 y 60 años. Estaban vivos. Eran los hijos, los que salieron de Egipto de 20 años para abajo. Entre esa generación estaban Josué y Caleb, que fueron los únicos sobrevivientes de la generación pasada, los únicos que habrían de entrar a la tierra de Canaán. ¿Por qué razón? Porque fueron los únicos que creyeron a Dios cuando fueron enviados a explorar la tierra con 10 personas más, que fueron 2 espías. Fueron los únicos que creyeron a Dios. Así que esa era la generación de los hijos. La generación presente era la generación del presente. A ellos les va a hablar Moisés, o les está hablando Moisés, o les tenía que hablar. Y la generación de los nietos era la generación naciente.
La generación naciente fue esa generación que nació en el desierto. Ellos no salieron de Egipto, nacieron en el desierto. Esta generación estaban entre un año, de 1 a 39 años. Esa era la generación de los nietos. Esta generación no vio nada de lo que pasó en Egipto cuando sus padres salieron, porque la mayoría de ellos no habían nacido, nacieron en el desierto. Tampoco vieron la gloria de Dios que descendió sobre el monte Sinaí. Ellos no sabían nada de eso. Lo sabían porque sus padres les contaban, pero no vieron nada de lo que pasó en Egipto ni en el monte Sinaí. Entonces, estaban delante de Moisés la generación presente, que era la generación de los hijos, y estaba la generación de los nietos, los más jóvenes, los adolescentes y los niños. ¿A quiénes está dirigido el libro de Deuteronomio? Está dirigido, o estaba dirigido a la generación presente, a esa generación que tenían 20 años para atrás cuando salieron de Egipto. Ellos sí vieron, eran niños, eran adolescentes, algunos ya jovencitos. Ellos sí vieron, ellos fueron testigos de lo que Dios hizo en Egipto para sacarlos de la esclavitud. Ellos sí vieron la gloria de Dios que hizo temblar el monte Sinaí. Ellos sí fueron testigos. Y ellos sufrieron, o ellos habían sufrido en carne propia las consecuencias de la incredulidad de sus padres. Sus padres no creyeron, y en lugar de entrar a la tierra prometida en un lapso de 11 días, tuvieron que regresar a dar vueltas en el desierto por 38 años, bajo el sol, el frío, en la arena, etcétera, etcétera. Esos hijos habían tenido que sufrir por culpa de sus padres. Ellos, que eran los hijos de los que habían salido de Egipto, prácticamente no habían tomado ninguna decisión. Ellos no participaron en la decisión de sus padres cuando dijeron: no entremos a la tierra porque nos van a matar los gigantes, porque no vamos a poderla conquistar. Nombremos otro jefe, otro líder, nombremos a alguien que nos conduzca de regreso a Egipto, porque este Moisés está loco. A ese Moisés ya no le hagamos caso, que nos lleve otro para Egipto. Esa fue la decisión que tomó la mayoría. Sus hijos estaban allí, como suele suceder, ¿verdad? Los niños solo escuchan, ellos solo oyen lo que los padres hablan, lo que ellos deciden, lo que ellos piensan. Y pues ni modo, ellos dicen, no tienen más que seguir a los padres en la dirección que ellos vayan. Así que ellos habían sufrido las consecuencias. Ellos pudieron haber disfrutado desde su temprana edad las mieles de la tierra prometida, la abundancia de la tierra prometida, pero tuvieron que vivir 40 años en el desierto por la incredulidad de sus padres. Ellos, que era la generación de los hijos, la generación presente, ahora están delante de Moisés. Su responsabilidad era poner atención, escuchar bien y enseñarle a los nietos de sus padres, o sea, enseñarle a sus hijos. Enseñarle a sus hijos para que los nietos o los hijos de ellos no repitieran la historia. Esa es la responsabilidad que ahora tenemos nosotros como la generación presente. Nuestros abuelos probablemente fueron enemigos de Dios, murieron en la ignorancia, en las tinieblas, en la incredulidad. Quizá ellos no quisieron nada con el evangelio. Bueno, ya se fueron, no hablemos de eso. Fueron los padres. Ahora somos nosotros los que estamos aquí con nuestros hijos. Nuestra responsabilidad es enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios para que nuestros hijos no repitan la historia de nuestros padres.
o de sus abuelos. Porque no está muy lejos la posibilidad de que la siguiente generación se vuelva materialista, incrédula, pues sí, enemiga del evangelio. Miren, hay países donde los padres no les enseñaron a sus hijos el evangelio o la palabra de Dios, y ahora están a punto de convertirse en países con doctrinas que nada tienen que ver con el evangelio. Por ejemplo, Alemania, por decir algo. Allí fue la reforma, allí fue donde se dio la gran reforma protestante en el siglo XV, y ahí fueron donde se dio los grandes avivamientos. Pero ¿qué hay ahora en Alemania? El 80% son musulmanes. ¿Qué pasó ahí? Los padres no enseñaron a sus hijos la palabra de Dios, y vinieron otras doctrinas y los absorbieron. Entonces, el riesgo será siempre el descuidar la enseñanza en el hogar, la enseñanza a los hijos. Por eso, Moisés hizo ver a la generación presente lo siguiente, dos cosas nada más. Número uno, les hizo ver la fidelidad de Dios con Israel. Y número dos, les hizo ver la grandeza de Israel. Primero, la fidelidad de Dios con Israel. Usted lo estudió anoche en su célula. Ustedes vieron este pasaje. Dice el capítulo 2, verso 7: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Hermanos, 40 años en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? ¿Qué hay? No hay agua, no hay vegetación, no hay vida. Sin embargo, Dios les envió día a día, por 40 años les mandó alimento, y fue el maná. Todos los días, cuando amanecía y salían de sus tiendas, el campamento estaba cubierto de maná, como si fueran hojas de árboles, cubierto de maná. Y todo lo que tenían que hacer era salir y recoger el maná y procesarlo y comer. Día a día, 40 años, nadie murió por desnutrición. Dios proveyó siempre agua, porque dice el apóstol Pablo que el agua que brotó de la roca los seguía. Entonces, nunca les faltó el agua. No les faltó sombra, porque una nube siempre estuvo sobre ellos en pleno desierto. Y cuando tuvieron que caminar de noche, había una columna de fuego que los guiaba, de tal forma que si habían algunas tribus nómadas, violentas, que se dedicaban a asaltar, a robar, nunca se atrevieron a tocarlos. Nunca. Porque de día iban bajo una nube, de noche eran guiados por una columna de fuego. La presencia de Dios era más que evidente. Dios estaba con ellos. Ellos comieron maná 40 años. Ellos tomaron agua de la peña. Ellos vivieron bajo la sombra. Ellos fueron guiados por el fuego. Hermanos, por eso dice aquí, por eso les dice Moisés, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso Moisés les dice: estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Yo no sé si usted podría decir, esto lo hubiéramos dicho el 31, ¿verdad? Estos 50 años
Dios ha estado conmigo y nada me ha faltado. Estos 40 años, estos 30 años, estos 70 años, Dios ha estado conmigo y ni nada me ha faltado. O habrá alguien aquí que podría decir: hermano, a mí sí me faltaron muchas cosas. No. Esto se llama fidelidad. Dios ha sido fiel. ¿Habrá sido fiel con usted el Señor? ¿Cuántos pueden dar testimonio de la fidelidad de Dios? ¿Cuántos pueden afirmar que Dios es fiel? En los momentos más críticos, cuando no había nada, porque hemos tenido que atravesar desiertos tras desiertos, pero Dios ha estado con nosotros. Él dice: estos 40 años tu Dios, Jehová tu Dios, ha estado contigo y no te ha faltado nada. Aleluya. Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Entonces, eso es lo que Moisés le está recordando a la presente generación, es decir, a la generación de los hijos. Ellos son los que han vivido por experiencia esos 40 años deambulando, caminando en el desierto. Ellos fueron los principales afectados por la mala decisión o por la incredulidad de sus padres. Lo segundo que Moisés le hace ver a aquella generación de los hijos fue la grandeza del pueblo de Israel. Y es lo que leímos al iniciar esta pequeña meditación. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? ¿Habrá alguna nación como ustedes? Es lo que Moisés está diciéndole a la presente generación. ¿Habrá alguna nación como ustedes? ¿Habrá alguna nación que tenga el privilegio que ustedes tienen? La grandeza del pueblo de Israel dependía de dos cosas. Dependía de la presencia de Dios y dependía de la palabra de Él. La presencia y su palabra, la presencia y su palabra. Dice el versículo: no hay ninguna nación como ustedes, que sus dioses estén tan cerca como lo está Jehová con ustedes. Su presencia. Nunca hizo falta la presencia de Dios con ellos. Él había estado, como dice el capítulo 2, verso 7, Él había estado con ellos durante esos 40 años, día a día. Nunca se olvidó de ellos. No hubo un solo día que no hubiera maná. Nadie se murió de sed. Nadie pereció en el desierto. Eso significa que no hubo un solo día que Él se desentendiera de ellos. Su presencia. Aleluya. Entonces la grandeza de ellos dependía de eso, de su presencia. Oiga, cuando Él dejó el templo que Salomón había construido, vino Babilonia y los barrió. Sin su presencia, Israel no era nada. Israel no era más que otra nación como cualquiera. Lo que hacía diferente a Israel era la presencia del Señor. Sin la presencia del Señor, ellos no tenían nada extraordinario. Así que
la grandeza de ellos dependía de que Él estaba con ellos. Y segundo, ellos tenían algo que ninguna otra nación tenía. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué nación aparte de Israel tenía la palabra de Dios? Aparte de Israel, ¿a qué nación le entregó Dios su palabra? ¿A qué nación le habló Dios como le habló a Israel? ¿A quién? Eso es lo que le está recalcando Moisés a la presente generación. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? ¿A qué nación Dios le confió su palabra? Ellos eran los únicos o la única nación que tenían la palabra escrita. Dios había depositado en ellos su palabra. Y eso no lo tenía ninguna otra nación. Los griegos eran sabios, eran filósofos, eran grandes en sabiduría, pero nunca tuvieron la palabra de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios. Así que ninguna otra nación tuvo jamás ni ha tenido la bendición que Israel tenía. Mire lo que dice el versículo 5 y 6, capítulo 4, versos 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos. Este es el mandato. En el 5 dice: yo os he enseñado estatutos y decretos. Verso 6: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Ustedes no son filósofos como los griegos. Ustedes no van a impresionar al mundo con filosofía. Ustedes van a impresionar al mundo con la sabiduría de la palabra, con la sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría de ustedes, es mi palabra. Esto es lo que le estaba diciendo Dios a Israel. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Tremendo. Esa era la imagen que Israel debía proyectar ante las naciones. Una nación entendida y sabia, una nación poderosa y grande. Pero se fueron a revolcar con los ídolos, con las imágenes y los ídolos mugrosos y apestosos de los demás pueblos, llenos de humo porque les quemaban incienso. Se fueron a revolcar con los ídolos, se prostituyeron. En los libros de Jeremías y Ezequiel, Dios los compara a ellos como la virgen que los enamoró, como la virgen que Él los había cortejado en el desierto y que los había llevado al palacio para casarse con ellos, y que Israel había sido como la virgen esposa, y Él y Jehová como el marido fiel. Pero cuando ellos se fueron detrás de los dioses de los cananeos, se prostituyeron, se volvieron rameros. La nación se volvió ramera, porque Dios le dijo: te prostituiste con todos los dioses, como una ramera te acostaste en todos los montes, debajo de todo árbol, ahí fuiste y te acostaste con tus enamorados. Y la diferencia es que a las rameras les pagan, pero ustedes pagaban. Ustedes daban lo que yo les di a ustedes, ustedes lo daban, lo dieron como ofrenda a sus dioses. Ellos pagaban para prostituirse. Si ellos hubieran
guardado, obedecido, si hubieran puesto por obra los estatutos que Moisés les estaba entregando, ellos iban a hacer esto ante los ojos de los pueblos. Ellos iban a ser una nación entendida y sabia, los cuales oirán estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Por eso la historia de Israel es muy triste. Triste no porque ellos hayan sido víctimas, no, triste porque fueron torpes, fueron tercos, testarudos, necios, brutos, estúpidos. Porque es una estupidez adorar imágenes de madera. Es una estupidez adorar imágenes pintadas o cualquier tipo de escultura. Eso es lo más estúpido que hace un ser humano. Y si no, lea usted el capítulo 1 de 1 Romanos. Conociendo al Creador, no le dieron gloria ni honra, sino honraron a las criaturas antes que el Creador. Ellos iban a ser esa nación gloriosa, una nación poderosa. Y las demás naciones los iban a respetar. Iban a decir: esta es gente sabia, gente entendida, pueblo poderoso, pueblo fuerte. Pero se convirtieron en la vergüenza, en el hazmerreír de las naciones cuando los vieron encadenados, ser llevados como esclavos de nuevo a Babilonia. Concluyamos. Lo que Dios le promete a Israel es la bendición que ahora tenemos los creyentes. La grandeza del pueblo de Israel tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Primero, Dios estaba con ellos. Esa era la grandeza de ellos, era la presencia de Jehová entre ellos. Y mientras Dios estuviera con ellos, ¿quién contra ellos? ¿Quién? David tenía bien claro este concepto. Si Dios está conmigo, ¿qué gigante puede contra mí? Él dijo: me libró de los leones, de los osos, me ha librado de las bestias que querían devorar a mis ovejas. Pues también me va a librar de este incircunciso. Si Él estaba con Israel, ¿quién podía contra Israel? La grandeza de ellos era la presencia del Señor. Y yo pregunto: ¿está la presencia de Dios con nosotros? ¿Está la presencia de Dios con nosotros? ¿Sí o no? Miren, yo quisiera ser más objetivo. Yo pregunto: ¿está la presencia de Dios con nosotros? ¿Sí o no? Vamos, yo quiero que me digan sí o no, sí o no, sí o no. Sí. Es que estamos acostumbrados a responder con un aplauso. No, seamos más objetivos. ¿Está la presencia de Dios con nosotros? ¿Sí o no? Sí, está aquí el Señor. Porque estamos en su nombre, porque lo hemos recibido, porque hemos creído en el nombre de Jesús, porque recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, nuestro Señor, nuestro único Señor, nuestra única autoridad. Y hemos reconocido que su palabra es poderosa y es viva, es eficaz. ¡Aleluya! Así que estas bendiciones son nuestras. Dios está con nosotros. Y la segunda sería: ellos tenían la palabra de Dios escrita, lo cual ninguna otra nación tenía. ¿La tenemos nosotros? ¿Tenemos nosotros la palabra de Dios? ¿Tiene usted la palabra de Dios? Claro que sí, la tengo aquí. La tengo aquí. Esta es la palabra de Dios. Pero no solo está aquí. Más importante que eso, está aquí. Está en el corazón. Alguien, por ejemplo, podría decir: ¿qué pasaría con un hermano? Alguien que no puede leer. Pero la palabra de Dios está en su vida. Y yo conozco hermanos que no saben leer, pero citan la palabra, porque por el oír ellos no solo han tenido la fe, sino que han aprendido la palabra y la tienen en la boca.
y ellos hablan la palabra, nunca la han leído. La palabra en el corazón. La palabra está con nosotros. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Entonces, esa bendición, esa doble bendición que tenía Israel, la tenemos nosotros. Es la bendición de los creyentes. Dios está ahora. Dios, mire, le dijo a Israel: ¿qué nación hay que tenga a Dios tan cerca como Jehová está de ustedes? Yo puedo decir esta mañana que Él ahora está más cerca, porque ahora está en nosotros. No está cerca, está en nosotros. Dios mora en nosotros. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Usted lo ignora? No. ¿O sí? ¿Me estoy explicando, hermano? El Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y es el Espíritu del Hijo, ha hecho morada en su vida. Si usted tiene a Jesús como Señor y Salvador de su vida, entonces eso hizo que el Espíritu Santo tuviera el derecho de posesionarse de su vida. Él mora en usted. Él ya no está cerca, Él está en nosotros. No está cerca, Él está en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, hermano amado, es que no podemos, yo no estoy de acuerdo en que se diga: ay, es que allí sí se siente la presencia de Dios. En esa iglesia se siente la presencia de Dios. Eso es un error doctrinal tremendo. La presencia de Dios está en su vida. Usted la puede sentir en cualquier lugar y en cualquier momento. La presencia de Dios está en usted. Solo enciérrase en su alcoba, empiece a orar y va a ver lo que va a pasar. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? Esa es la vida práctica del creyente. Es la vida práctica del creyente. La presencia de Dios está en nosotros. A veces salimos diciendo: ay, ahora el culto, no se sintió la presencia de Dios. Usted no la sintió, nada más usted. Porque se olvidó que Dios está en usted. La presencia de Él está en usted. Él está más cerca ahora, Él está en nosotros. Y nosotros tenemos ahora su palabra. Pero más que tenerla escrita como estatutos, la tenemos escrita en nuestros corazones. Y la tenemos en nuestros corazones en base a un nuevo pacto. Dios hizo un nuevo pacto, porque el pacto antiguo se arruinó. Israel lo violó y se arruinó. Entonces Dios prometió hacer un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto Dios dijo: escribiré mis leyes en el corazón de ellos. Así que la palabra está escrita en nuestros corazones. Y escúcheme esto, y con esto concluyo: si usted y yo ponemos por obra la palabra que está en nuestros corazones, seremos un pueblo sabio y entendido. Porque da vergüenza, de veras da vergüenza que los creyentes anden haciendo cosas absurdas, o diciendo cosas absurdas, o haciendo cosas absurdas, por desconocer la palabra de Dios. Por eso, hermanos amados, insistimos hasta la noche de que usted lea su Biblia todos los días. Debe leerla todos los días. Y hay un manual, una guía que nos ayuda a ampliar la lectura del día. Hay un material escrito
que nos ayuda a entender el texto leído, aparte de lo que el Espíritu Santo personalmente le va a revelar a usted cada día. Pero es tan importante y urgente que usted lea la palabra y la ponga por obra, porque si usted y yo leemos esa palabra que está en nuestros corazones y la ponemos por obra, la gente que nos rodea, la gente que nos ve, no van a decir: ahí va ese aleluya, ahí va ese hipócrita. No, ellos van a decir: esa gente es sabia y entendida. Esa gente es gente de respeto. A esa gente hay que respetarlos, porque son de principios, porque caminan en integridad, porque saben hacer lo bueno, porque tienen discernimiento, porque no es gente ignorante, es gente sabia, conocen las Escrituras. Vamos a estar de pie esta mañana. Esa es la responsabilidad que tenemos ante nuestros hijos. Ellos tienen que ser los primeros en darse cuenta que nosotros, la generación presente, estamos haciendo bien las cosas. Nuestros hijos son los primeros que deben saber que sus padres son personas entendidas y sabias, que son personas de respeto, porque no hacen cosas indebidas. Nuestros hijos deben ser los primeros en reconocer que sus padres son personas sabias y entendidas, que leen la palabra, la meditan todos los días y la ponen por obra. Ese es el desafío que tenemos los padres, la generación presente, usted y yo, para que nuestros hijos no se aparten ni se alejen del Dios de Israel, y ellos no repitan la historia de nuestros abuelos que murieron sin Cristo, que murieron en la oscuridad, sin Dios y sin esperanza, para que nuestros hijos puedan seguir, inspirados por nosotros los padres, el camino de la gracia, del temor, de la sabiduría. Gloria a Dios. Y ellos van a ser igual que nosotros, personas respetables, y van a reconocer que ellos también son personas sabias y entendidas, porque son hijos de personas que caminaron delante de Dios. Cierre sus ojos, visualice a sus hijos, visualice a sus hijos, papá, mamá, padres, visualice a sus hijos haciendo lo recto, leyendo y meditando en las Escrituras todos los días, porque si esto hacen, harán prosperar su camino y todo les va a salir bien. Visualice a sus hijos, la siguiente generación de creyentes, hombres y mujeres que caminarán en el Señor. Visualice a sus nietos, porque sus nietos van a recibir la palabra de parte de sus hijos, y así nuestras generaciones van a ser diferentes. La generación que pasó murió en el desierto. Ellos perecieron porque no creyeron. Ellos murieron porque no creyeron. Pero ahora nosotros estamos aquí para hacer que cambie la historia, el destino de nuestras familias. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor. Queremos honrar tu nombre, queremos alabar tu nombre, queremos decirte, Señor, que solo tú eres el Dios de nuestra vida. Gracias por todo, Padre, porque nos has cuidado, porque nos has guardado, porque has estado con nosotros
esos 40 años, esos 50 años, esos 60 años o 70, todos esos años, no ha faltado, Señor, tu bendición en nuestra casa. Gracias, en el nombre de Jesús. Dios de pacto, que guardas tu